veamos entonces cuál es el tema que vamos a tratar hoy. Hoy día el tema que vamos a tratar es un tema distinto, tema más árido y tiene que ver con los impuestos que se pagan en Portugal. ¡Vámonos! Hola amigos, les invitamos a ver este video, también a que se suscriban a nuestro canal de 50 para arriba, que nos digan cuáles son sus dudas, háganos sus comentarios, consultas para responderles, también que se suscriban, que compartan el video con otras personas que también ustedes sepan que sea de interés de ellos. Y veamos entonces cuál es el tema que vamos a tratar hoy. Hoy día el tema que vamos a tratar es un tema distinto, tema más árido y tiene que ver con los impuestos que se pagan en Portugal. Y para eso vamos a compartir la pantalla. Ahí está la pantalla ya compartida y lo primero que vamos a decir es que cuando estamos hablando de impuestos en Portugal, hay distintas personas, ¿no es cierto?, que vienen a Portugal para pedir distintas visas, pero dentro de la visa D7 hay jubilados, ¿no es cierto?, que vienen con una jubilación que les alcanza para optar a la visa, pero tampoco es una jubilación tan grande. Hay personas que vienen con rentas pasivas, las cuales tienen, ¿no es cierto?, mayor renta, y también pueden venir personas con rentas altas, como era el caso normalmente de los nómades digitales. Y como eran tan altas, el gobierno de Portugal decidió dejarlas en una visa aparte, que es la visa de nómades digitales. Bueno, pero ¿qué situación se puede dar cuando uno llega aquí como jubilado? Hay tres formas, o hasta el momento hay tres formas de tributar. La primera es como no residente. Y alguien me dirá, pero ¿cómo no residente si pido una visa de residencia? Claro, lo que pasa es que entre la fecha en que uno llega, va al CEF, hace la reunión, etcétera, puede que pase mucho tiempo e igual uno tenga que tributar. Y si no ha hecho el cambio en finanzas, que normalmente en finanzas piden que uno tenga la tarjeta de residencia. Algunas veces, depende también de la oficina, se puede hacer el cambio antes, pero si no ha hecho el cambio, tiene que tributar como no residente. Y en ese caso, la verdad que el impuesto único, ya hay un impuesto del 25%. O sea, por cualquier concepto que vaya a tributar, se paga siempre el 25%. Si la persona tiene un arriendo, si la persona emitió residuos verdes, lo que haya hecho, paga el 25%. Ahora, la mayoría de los que venimos con la visa D7 vamos a tributar acá en Portugal, ya sea como residente o como residente no habitual. Y acá está el gran tema, ¿no es cierto? Esta semana anunció el gobierno que sacaba a partir del 2024 el estatus de residente no habitual y por lo tanto van a tener que pagar esas personas impuestos como cualquier portugués. La pregunta ¿es eso tan malo? ¿Nos complica tanto? Como he escuchado por ahí en redes, ¿ese es un motivo para no venir a Portugal? Sobre todo la gente que está jubilada y que dice, oye, quiero ir a Portugal porque tiene bonitas playas, por la tranquilidad, porque tiene un costo de la vida accesible, etcétera, etcétera. Puros beneficios, pero de repente dice, ah, no, pero me van a cobrar tremendo impuesto. Bueno, vamos a ver hoy día que este tema no es tan así. Primero veamos el estatus de residente no habitual. Y todos sabemos que el residente no habitual paga un 0% de impuestos. Y hasta ahí parece todo muy bien, pero la verdad que no es tan así. Paga un 0% de impuesto, por ejemplo, por los dividendos de origen extranjero. ¿Qué significa esto? O sea, esas personas que tengan acciones de empresas o compañías grandes en sus países o en otros países o en Estados Unidos, van a tener que pagar impuestos acá por esos dividendos. Pero si es residente no habitual, estarían pagando cero.
personalmente, nosotros no tenemos esos dividendos, no tenemos esas acciones, así que esto, en este caso, no corre. Ahí vean ustedes si le aplicaba o no le aplicaba. Segundo, 0% por las rentas del extranjero. Y acá expresamente decía menos los jubilados que pagaban el 10%, pero que subió en el último tiempo al 20%. O sea, si usted es jubilado y no tiene rentas del extranjero, este 0% tampoco le servía. ¿Por qué? Porque era, si usted trabajaba en el extranjero, traía su plata, le hacían un descuento y pagaba un impuesto del 0%. Pero si era jubilado, pagaba impuestos. Entonces, tampoco servía mucho. Después, todos los autónomos y jubilados, 20%. Por lo tanto, la pregunta es, usted que vino acá como jubilado, que no tiene renta al extranjero, que no tiene otros ingresos que vengan del extranjero, ¿hasta aquí le servía, no? La verdad que no. De hecho, todavía no hemos tomado este beneficio del residente no habitual, lo podemos tomar. Se puede tomar el 2023. Estuve conversando con el contador ayer y me decía, si quiere lo toma, pero en realidad, por lo menos en nuestro caso, no nos sirve. Si hay alguien que tiene rentas altas y rentas de afuera, sí todavía lo puede hacer. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con todas las otras rentas que se producen acá? O sea, supongamos viene el jubilado, se instala acá y acá pone un negocio, acá trabaja en una empresa, acá hace Uber, acá emite recibos verdes. ¿Cómo se tributa? Bueno, por las rentas de Portugal, con este sistemita, se tributa igual que todos. Es decir, este sistema estaba hecho especialmente ¿para quién? Para las personas que venían acá en estatus de jubilado o en estatus de trabajar autónomo, pero que además tenían rentas afuera. Y por lo tanto, todas esas rentas pagaban el 0%. Y es bastante bueno, lo pagaban por 10 años. Pero eso es lo que ya no está. Ahora, para la mayoría de los que vinimos acá con la visa de 7 como jubilados, ¿cómo funciona? Bueno, lo primero, acá hay dos formas de tributar. Uno puede tributar en base fija en ciertas cosas. Por ejemplo, uno puede decir las rentas del capital. No estamos hablando de rentas de capital, estamos hablando de rentas de acciones, rentas de operaciones financieras, derivados, etcétera, etcétera. ¿Cuánto pagan eso? Pagan un 28%. También están las rentas de los inmuebles. Usted vino acá, se compró un departamento para vivir y compró otro para arrendar. Y el para arrendar paga un 28% de impuestos. Y por último también están las plusvalías inmobiliarias, que esto lo va a pagar cuando usted venda, ¿no es cierto?, el inmueble que compró. Compró un inmueble ahora, lo vendió en 2 años más, lo vendió 20.000 euros más caro. Bueno, de esos 20.000 euros más caros va a tener que pagar un impuesto. Y ese impuesto también va a ser el 28%. O sea, todos estos impuestos son fijos, pero no es la única forma de pagar estos impuestos que hay en Portugal. Porque en Portugal, igual que en otros países, en el caso chileno se llama el impuesto global complementario, existen impuestos por tramos. Y los tramos son los que están acá. Base imponible, a cierto monto en euros, y la tasa que se paga. Acá la gran parte de las personas que ganan el mínimo pagan un 14,5% de impuesto. Es decir, de estos 7.500 euros que ganan el año, pagan un 14,5%. Normalmente esto se da principalmente en la gente que trabaja por el mínimo y ya le han descontado un cierto impuesto.
sea, tiene 14,5. Si empieza a ganar un poquito más, esto sube al 21, 26, 28, hasta llegar al 48. El tema es que en cada tramo que uno va subiendo en la medida que tiene más sueldo, sube el impuesto, pero también hay una deducción. Por eso que aquí se dice, oye, el impuesto normal por tramo es tanto, pero hay un impuesto medio por tramo que es menos la deducción. Por ejemplo, si yo estoy en el segundo tramo y tengo una renta de 11.000 euros, pago el 21. Perfecto, pago el 21, pero me van a descontar una cierta deducción y por lo tanto mi impuesto no va a ser el 21, sino que va a ser un 16,69. Además, yo voy a pagar el 21 no por todo, sino que voy a pagar el 21 por el tramo que está entre 7.479 y 11.284. El primer tramo, ese ya paga el 14,5. Y así para todos los tramos, ¿cierto? Uno hasta ciertos tramos paga lo que dice acá, por ejemplo, entre 50.483 y 78.834 euros, paga el 45, pero para atrás pagan menos. Por eso es que acá sale que el tipo medio acá es un 36%, con una renta de 78.834 euros. Y sobre eso paga fijo ya el 48%. Entonces, algunas personas entendieron de que si se eliminaba el residente no habitual, se podían pagar tasas muy altas. No, se aplica esta tabla. Ahora alguien me dice, oye, pero resulta que yo gano, supongamos, 7.400 euros al año, pago el 14,5, pero tengo un arriendo en un inmueble donde gano 400 euros mensuales. Por un lado tiene 7.400 y dice que gana 400 euros mensuales, que por 12 son 4.800 euros. ¿Qué es lo que dice acá la tabla? Que por esto debería pagar el 14,5 y que por esto, que es el arriendo, debería pagar el 28%. Si yo elijo pagar los impuestos de esta forma, no hay problema, se puede. Pero normalmente lo que la gente hace es sumar estos impuestos. Entonces acá nos queda 12.200, ¿no es cierto? 12.200 euros. Y al sumarlo, yo voy a pagar solamente esta tabla del IRS de acuerdo a lo que me aparece aquí. Y 12.200 está entre 11.284 y 15.992. Por lo tanto, yo voy a pagar un 26,5%. Pero el 26,5% lo voy a pagar solamente por la parte que va entre 11.284 y 12.200. Porque en la otra parte anterior voy a pagar el 21 y hasta 7.479 voy a pagar el 14. Por lo tanto, no es que esté pagando yo el 26,5, sino que, en definitiva, aproximadamente un 19,5%. Si se fijan, acá me va a salir más barato que el 28%. Pero esta tabla, además, tiene otra gracia. Esta tabla tiene deducciones. Si nosotros multiplicamos acá, a ver, hagámoslo aquí mismo, 12.200 por el impuesto, que es 19,5, esto me da 2.379 euros. Y yo debería pagar de los 12.200 aproximadamente 2.379 euros. Pero dijimos, oye, hay deducciones. Y vamos viendo las deducciones. De acá puedo deducir, por ejemplo, gastos de salud. Gastos de salud. Y gastos de salud puedo deducir hasta 1.000 euros. Puedo deducir gastos de educación. Y puedo deducir hasta
800 euros. Puedo deducir gastos de residencia propia. Y ahí puedo deducir un tramo que va entre 2,96 a 502 euros. Puedo reducir, por ejemplo, pensiones alimenticias. Y ahí es un 20% sin límite. Puedo reducir también si yo tomo un plan de pensión, esto es, aparte de la pensión estatal, yo contrato una pensión privada. Bueno, ahí me pueden hacer un descuento que va entre 300 a 400 euros. Ahora, ¿a quién se le hace más descuento? Básicamente a la persona más joven. O sea, mientras más joven empieza a cotizar un plan de pensión privado, se le hace una mayor deducción, una mayor devolución de impuestos. También hay acá, si una persona está pagando una residencia de ancianos, se le hace una deducción hasta 404 euros. Si hay una persona con discapacidad, se le hace una deducción hasta 1.097 euros. Y por los gastos generales o gastos familiares, hay una reducción de 250 euros. Es decir, esto que tenemos acá, que estamos pagando, que eran 2.379, es el primer cálculo, pero después vienen las deducciones. Muchas personas que uno conversa que ganan más o menos aproximadamente 1.000 euros no pagan impuestos o pagan muy poco. ¿Por qué? Por este tema de las deducciones. Ahora, alguien puede decir, oye, pero y en el caso que yo soy jubilado, ¿cómo lo hago? Bueno, los jubilados vamos a estar en la misma tabla, 14, etcétera. Pero tenemos una ventaja. Supongamos que somos jubilados y tenemos una jubilación de 12.000 euros. Entonces uno dice, 12.000 euros tendría que pagar un 26,5 en el extremo, pero en promedio un 19,57. Entonces, acá vamos a dejar anotado lo que pagaríamos de jubilación, 19,58. Pero la ley dice que los jubilados tenemos un beneficio especial. Todas las jubilaciones tienen una deducción de aproximadamente, porque no estoy seguro si está la cifra de este año, porque no aparecía bien ahí la fecha, pero aproximadamente, pongamos que sean 4.000 euros. Por lo tanto, esto nos da, puse pesos porque estoy acostumbrado, ¿no es cierto?, con los pesos en mi país, pero en realidad aquí todo esto es euros. La jubilación tributa solamente por 8.000 euros. Y si vamos a ver nosotros en la tablita de impuestos, nos vamos a dar cuenta que 8.000 euros vamos a tener que pagar impuestos aproximadamente por 16,692. Pero por los primeros 7.400 vamos a pagar el 14. O sea, nos baja la tasa de 19,58 a 16,70. O sea, acá hay más deducciones. Ahora, como todo sistema en todos los países, acá no es fácil, ¿no es cierto?, ver cada una de estas cosas. Pero, por ejemplo, tema importante y que a nadie tiene que olvidarse. Para poder tener todas estas deducciones que están acá, nosotros vamos a tener que hacer todas las compras asociadas al NIF. Es decir, cada vez que voy al supermercado y me preguntan, ¿tiene número de contribuyente? Sí. Y uno da el NIF. Cada vez que voy a un restaurante, doy el NIF. Cada vez que pago el colegio, doy el NIF. O sea, en todo lugar que vaya, a la farmacia, al hospital, donde sea, siempre todo asociado al NIF. Y hay una página en la cual yo puedo ir viendo durante todo el año cuántos son estas deducciones, cuánto llevo. Esa página se llama e-Fatura. En esa página yo veo cuáles son todas las deducciones y por lo tanto voy sacando mi cuenta. La primera que se llena
es esta de gastos familiares. Estos 250 euros se va al tiro. También sube rápidamente la parte médica, pero uno tiene que ir controlando. ¿Por qué? Porque a veces también, no sé si el sistema lo hace directo o alguien digita, algunas cosas se van a gastos familiares y no son de gastos familiares. Entonces uno tiene que entrar ahí y cambiarlo donde corresponda. ¿Para qué? Para liberar acá en gastos familiares y poder también deducir en otra parte. Ahora, alguien me puede decir, oye, pero igual sobre los 8.000 voy a pagar 16,70. No es tan poco. Bueno, hay que pensar que tenemos todo lo que es salud prácticamente sin costo, educación prácticamente sin costo. Y por lo tanto hay un montón de beneficios que uno va obteniendo. Pero además, supongamos que esta persona que vino acá gana 8.000 euros, tiene más personas en la casa, tiene la esposa o el esposo. Y la renta que tiene la esposa o el esposo, supongamos que sea muy baja, le llega una pequeña jubilación también, pero no es más de 2.000 euros. Entonces, ahí lo que conviene es tributar como matrimonio. ¿Por qué? Porque sumamos acá las rentas y tenemos que entre los dos ganan 10.000 euros al año. Pero al tributar como matrimonio, esto se divide en dos y por lo tanto cada uno tributa por 5.000 euros al año nomás. ¿Y dónde están los 5.000 euros al año? En la tablita están bajo los 7.000, o sea, va a tributar por 14,5. O sea, ya con estos ajustes bajamos de el 19,5 primero, bajamos la tributación al 16,70 y ahora la bajamos al 14,5. ¿Cuánto es 5.000 por 14,5? Veamos, tengo que pagar un impuesto de 7,25. Pero ya, cuando me sale un pago de impuesto de 7,25, restándole alguna de estas cosas, me va a quedar prácticamente en cero o incluso menos de cero. Pero como en este caso de jubilado nosotros no tenemos dinero que hemos impuesto antes, va a quedar en cero nomás. No hay que pagar impuestos. Ahora, yo sé, depende de cada uno. Yo le hice el ejemplo con un monto más o menos típico que uno trae, porque uno, ¿qué es lo que le dicen? Mira, tienes que tener mínimo, un sueldo mínimo para postular. Claro, si postulo con 800 euros y está en 760, a lo mejor va a ser muy justo, movimientos de tipo cambio y todas esas cosas que vamos a ver en otro video, me pueden complicar. Entonces uno postula más o menos con 1.000 euros de jubilación o junta la jubilación con un arriendo, llega a los 1.000 euros. Y si es con 1.000 euros, seguramente no va a pagar impuestos. Y si se dan cuenta, la residencia no habitual en este caso no aplicaba por ningún lado. Claro, si alguien me dice, no, que yo todos los meses gano 3.000 euros, va a ser distinto. Son 3.000 euros más o menos lo que le piden a los nómades digitales. Y ellos pagan impuestos y ellos se beneficiaban del residente no habitual pagando cero por esa renta al extranjero. Hoy día ya no les va a convenir a los nómades digitales, pero nosotros, los jubilados, sí. Ahora, puede haber también jubilados que ganen buena renta, mucho más alta, pero que sopesen otras cosas, porque no todo es el tema impuesto. El tema impuesto es una parte solamente de lo que uno tiene que ver acá. Es una parte que alguien podría decir, oye, una parte que no me gusta mucho. Sí, pero la calidad de vida compensa también, a lo mejor para algunas personas, esa parte. Depende de cada uno. Pero los que estamos con una renta que es cercana, un poquito más arriba, ¿no es cierto?, del sueldo mínimo, la verdad que todo este cambio del residente no habitual y que se elimine, no nos afecta en nada, porque nosotros seguramente a la hora de tributar íbamos a tributar por esta tablita que está acá, que es el IRS de los impuestos globales.
Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, les pediría que la hicieran o por el YouTube o se incorporaran a nuestro WhatsApp, donde entre todos tratamos de ir solucionando estos problemas. Así que nos vemos en un próximo video y vamos a ver también algún otro tema que tenga que ver con esto. Porque a veces uno se deja guiar por los requisitos, pero esos requisitos pueden ir cambiando en el tiempo. Nos despedimos ahora Nos vemos en otro video entonces. en De 50 ¡Para arriba! O fogo queimou